Hola a todos, esto es Petit Comité y hoy me acompañan dos hombres que están bastante especializados en temas dedicados a lo que hoy concierne bastante la actualidad política relacionada con dos países específicamente como son Siria y como es Irán. Se trata de países que hoy en día han pasado un poquito a la retaguardia política y por lo tanto es importante que a estas alturas de la historia podamos volver a sacar a la luz. Estamos con Daniel Basander, que es analista político español y persa. Un placer, Nur. Muchísimas gracias por tenerme en tu podcast. Gracias a ti por venir. Y a Oqba Mohamed, periodista sirio en España y cofundador de Bainana. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría empezar hablando un poquito de cómo estáis vosotros, porque esto creo que es algo que no se pregunta habitualmente ante lo que está pasando ahora mismo en la actualidad internacional y sobre todo en qué lugar consideráis que vuestro lugar de expertise, que en tu caso Oqba es Siria y en tu caso es Irán, en tanto que eres politólogo, Daniel, os deja, ¿no? Es como, ¿cuál es vuestro momento político también ante la actualidad? Me parece interesante de saber. Tú primero. Dale. Bueno, pues efectivamente vivimos tiempos de cambio, ¿no? Y tenemos que permanecer en alerta. Oriente, en este caso, ¿no? Como es el tema que vamos a tratar, no es ajeno a todo lo que estamos viviendo en el contexto internacional. Vemos cómo hay muchas piezas que se están moviendo y Oriente siempre está en el mapa. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando se van acercando periodos electorales, en este caso como el de Estados Unidos, el foco siempre está puesto en Oriente, no solo desde las últimas presidenciales, sino es que hay que retomarse más atrás. Y como vamos a hablar de Irán y también de Siria, ¿quién no conoce el caso de Carter, ¿no? Que perdió las elecciones por la propia revolución en Irán, ¿no? Que empezó siendo una revolución de corte democrática, donde no tenían nada que ver con el resultado, y si quieres vamos a profundizar en ello porque merece la pena hablar sobre cómo se coció, cómo se construyó y cómo puede explicar el presente. Sino Irán siempre ha sido un país que ha estado en el punto de mira, que hay muchos mitos, hay muchos estereotipos que, como iraní, como español también que soy, bueno, iraní de origen por parte de padre y por parte de madre española, me siento también con la obligación de dejar las cosas claras, al menos desde una perspectiva iraní, desde una perspectiva personal, que en España creo, y seguramente estemos de acuerdo en ello, que hay que hacer mucho más hincapié con estos temas. Pero evidentemente vivimos un contexto político convulso, no solo por lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, que hay que continuar hablando de lo que está ocurriendo, porque más allá de lo que se está intentando poner encima de la mesa, también hay que profundizar en las claves políticas que hay detrás, ¿no? Está claro que hay una pugna de poder que viene desde hace mucho tiempo entre lo que es Israel y también lo que es Irán, y sobre todo también el caso de Ucrania, que bueno, que atiende mucho más al tema de Europa. Así que yo creo que vamos a exponer varias claves que merecen la pena, sobre todo desde algo mucho más personal, que merece la pena humanizar, y para eso estamos. Claro, Oqba. A ver, yo creo que estamos en un momento muy complejo porque tenemos un montón de frentes, ¿no? Como digo, desde el punto de vista periodístico, porque tenemos, o sea, aquí por el lado europeo, Ucrania, ¿no? Todas las noticias que estamos viendo, las amenazas entre Europa y Rusia. Tenemos también la guerra contra Gaza y el genocidio que está cometiendo Israel contra la población de Palestina desde el 7 de octubre. Y tenemos también en Siria, bueno, Siria necesita 3 episodios para solamente estoy completamente entender, de acuerdo. claro, y viendo las cifras, con porque retrospectiva cada vez más. Porque cada persona que le hablo, o sea, que me pregunta sobre Siria, que nunca esa persona acaba de entender, porque creo que también eso de alguna manera ha sido una culpa de los medios de comunicación que han abandonado el tema sirio. Y hasta el día de hoy en Siria hay una guerra, o sea, una mini guerra mundial en Siria, pero aún así no se está hablando, ¿no? Y todo lo que está pasando a nivel internacional, en alguna manera, tiene que ver con Siria. La guerra israelí contra Gaza, Rusia y Ucrania, Europa, todo.
tiene que ver con Siria. Pero desgraciadamente no se está hablando en los medios de comunicación lo suficiente sobre Siria, ¿no? Entonces, por ejemplo, la relación que tiene la guerra de Israel en Siria, que es Israel ataca a los iraníes en Siria, ataca a las fuerzas de Hezbollah, ataca al régimen sirio, y los iraníes atacan las fuerzas de Estados Unidos en Siria, las fuerzas de Estados Unidos atacan las fuerzas iraníes, Jordania ataca a los traficantes de droga en el sur de Siria, Rusia ataca a la oposición, Turquía ataca a los kurdos. Todo eso está pasando en Siria, pero es uno de los conflictos más invisibilizados, realmente. De hecho, hay algo muy curioso en el tema de datos. Estamos hablando de que la guerra en Siria ha costado la vida a 500.000 personas, que es, o sea, oficialmente, obviamente luego a nivel de víctimas no reconocidas será muchísimo más. Estamos hablando de casi 6 millones de desplazados, más una crisis de esto fuera del refugiados. país, y luego de adentro es otro. Más, efectivamente, toda la movilidad dentro del país, porque sabemos que dentro de Siria hay zonas que están altamente, hay mucha más demografía que en otras zonas, y sabemos también que Siria tiene un punto geoestratégico que es básicamente el origen del conflicto en Oriente desde los últimos 15 años, ¿no? Sabemos que, bueno, lo estábamos hablando antes, Orba, el 18 de marzo se puede considerar que empezó la revolución. Fue la primera vez que dentro de una manifestación hubo asesinatos, básicamente. Si nos quieres contar un poco más sobre esto, creo que es importante. Para corregir, bueno, los datos son oficialmente los que están documentados por la red de Siria de Derechos Humanos, 600.000 personas. 100.000 más que las oficiales. Vale. Y bueno, o sea, depende al final del organismo, depende de tal, pero de cifras fuente. oficiales, claro. Estamos hablando de más de medio millón de personas. De más de medio millón de personas, pero eso es en lo que están documentados. O sea, hay mucho más que esto. O sea, hay mucho más que esto, pero, o sea, por parte del Estado, por ejemplo, en Siria no hay datos. O sea, no proporcionan ningún dato, ¿no?, respecto al tema de la guerra, porque todo va en contra del Estado, ¿no? Porque el propio Estado, quien está cometiendo o quien es el mayor responsable de los asesinatos, ¿no?, de toda esta gente. O sea, aquí en España, si ocurre algo, tú puedes pedir los datos están públicos, en otros países europeos también, más o menos hay transparencia, pero en países como Siria, dictadura, no hay nada de esto, ¿no? Claro, esa pregunta es muy importante porque mucha gente no sabe que hubo un proceso revolucionario antes de que surge la guerra, ¿no? Porque en 2011 no empezó una guerra y mucha gente tiene la idea de que pues empezó un conflicto en 2011 y eso no es verdad. Para contextualizar un poco, el 1970 golpe de Estado por parte de Hafez al-Assad, que es el padre del presidente actual, Bashar al-Assad, y gobierna con su partido Al-Ba'ath el país con mucho control de servicio de inteligencia, con una dictadura. Mujabarat. Lo siento. Exactamente, Mujabarat, ¿no? Sí. Entonces, dentro de, o sea, en toda su época, la gente, o sea, no podía hacer prácticamente nada respecto a, o sea, no puedes hacer política, no puedes hacer activismo, no puedes hacer periodismo, porque todo está controlado por el Estado, ¿no? La censura. Entonces tú puedes ir a comprar tomate en la calle y a lo mejor quien te está vendiendo es Mujabarat. Esto es algo famoso en Siria, ¿no? Bueno, yo creo que en casi todos los países de índole X, ¿no? Sí, o sea, pero en Marruecos también es algo que pasa de forma habitual. Pero yo considero que en Siria tenemos ese tema, es un poco especial, porque no te puedes confiar ni en tu vecino. O sea, no hay dos personas antes, digamos, de la revolución que pueden tener una conversación política si no está todo como protegido 100% y eso. O sea, era lo más peligroso porque... Y luego desaparecen estas personas, ¿no? Entonces, cuando llegó Hafez al golpe de Estado, que lo llaman democracia, ¿no? Llegó... Lo llaman Estado laico, que esto es muy interesante, claro, ¿no? Claro, Estado laico es a coste de mucha violencia.
Entonces, en el 82 hubo una masacre bastante grande e importante en Hama, en la ciudad que se llama Hama, en la guerra contra los hermanos musulmanes, cuando ha matado a más de 40.000 personas. No hubo prensa en ese momento, no hubo noticias, la gente no sabe qué ha pasado, ¿no? Entonces, esto ha sido una lección para el resto de la población y el resto de ciudades, para que no se levantan, para que no reivindican ningún tipo de derecho en cualquier momento, ¿no? Entonces, ha sido una lección, porque cualquier persona que quiera hacer algo tiene a Hamas como ejemplo, ¿no? Les Nos va a explica pasar. lo que va a pasar. Les dice que si hacen cualquier cosa hay unas Nos va a pasar consecuencias, lo mismo. que en Hama. Claro. Vale. Claro, y de hecho esto me recuerda mucho porque al final estamos hablando de los años 70, podemos hablar también de la Revolución iraní, al final todo es como muy sucedáneo. La presencia desde el nacimiento de los hermanos musulmanes también influye y tiene un impacto en prácticamente buena parte de los países. Es curioso porque en Siria gobierna la fracción chiita en contraposición a la mayoría sunita dentro del país. Ojo, el alawita, que son parte de los chiitas. O sea, Claro. son menos también que Son los... una claro. facción mucho más pequeña incluso. Sí, pero Para- son diferentes a los alawitas. La monarquía de Marruecos, claro, claro, no es lo mismo. Eso es importante como diferenciarlo y Claro, separarlo. Aunque bueno, no es porque no tengamos calabazas para dar. Es interesante hablar de lo que pasó en los años 70 también en Irán, Muy porque bien. también fue una revolución que... de hecho, es interesante esta cuestión del chivatazo político, ¿no? Del mujabarat que estabas diciendo, porque luego lo que pasó en Irán, según yo tengo entendido, es que hubo una especie como de pausa en un limbo cuando fue derrocado el Shah en Irán, y entonces lo que hubo es una máxima observación de quiénes eran los que iban a estar en contra de un nuevo modelo de Estado, y quienes estaban como más alineados con los valores laicos anteriores. Me parece interesante como contar Sí. esta pausa. Mira, a mí siempre es verdad que se ha escrito muchísimo sobre la revolución iraní. O sea, no hace falta, solo hay un montón de referencias. A mí siempre me gusta quedarme con... De hecho, cuando yo estudio el tema de la revolución iraní, me gusta acudir a las fuentes primarias. Primero, fuentes persas. ¿Qué es la gente que estaba participando en esa revolución? ¿Qué es lo que dijo y qué es lo que hizo? Y bueno, como me dedico yo al tema del análisis político, ¿no? A mí siempre me gusta posicionar los eventos desde la acción política. Hablabas de cómo se produjo esa revolución. A mí siempre me gusta dejar claro que la revolución iraní, más que es verdad que el centro donde ocurrió fue en Irán, donde las movilizaciones ocurrieron, todos los procesos de cambio ocurrieron ahí, pero el centro de operaciones estaba fuera de Irán, en París concretamente. Para ser brevemente, para dejar las cosas claras y porque podemos estar hablando un montón sobre la revolución islámica, cada movimiento revolucionario, y más en un contexto como el de los años 70, en un proceso de una agitación social, ¿no? En contra de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos contra la Unión Soviética. Todo movimiento político y toda acción política tiene que estar trazada por una estrategia. Y los que llevaron a cabo la estrategia del Ayatollah Khomeini fueron básicamente iraníes que estudiaron fuera de Irán en universidades muy importantes, como pueden ser Georgetown, en Francia. En la Sorbonne de la París Sorbonne. pasaron grandes cosas. Y solo hay que ver cómo se perfila una revolución, porque la revolución iraní en ningún momento tenía que haber acabado siendo una revolución islámica. Lo hicieron islámico a través de una campaña de asuntos públicos, porque realmente había un temor profundo en cuál iba a ser el futuro de Irán, porque estaba claro que el Partido Comunista, el Partido Tudeh, que estaba en Irán, era de los partidos más movilizados y que realmente era de los más grandes a nivel del comunismo en la región. Y eso pues podría hacer que la Unión Soviética entrara dentro de Irán. Claramente, ya lo decía Carter, Irán era una isla de estabilidad en la región, más importante que en su momento fue Israel, que si quieres también podemos empezar a hablar, porque realmente hay matices en la relación estratégica entre Estados Unidos e Israel. Así que, claro, cuando ven que el Shah ya no daba para más, ¿no? ¿Cuál es la alternativa al comunismo?
¿cuál es la alternativa? Y ahí es donde nace el Islam político. Pero no era un Islam político cualquiera, era un Islam político que muchos autores lo han perfilado como jomeinismo, ¿no? Que era un Islam populista, porque en realidad en la revolución islámica iraní se perfilan y se entremezclan una concepción puramente persa, nacionalista, porque no podemos obviar y dejar de lado que no se puede entender el Islam contemporáneo y sobre todo el desarrollo político, el desarrollo intelectual y religioso sin atender a la herencia de Persia. O sea, de alguna forma fueron los persas los que perfilaron el Islam que la podemos politización, entender. y la politización que hoy podemos entender. Claro, pero en el tema de la revolución islámica, y ya podemos seguir en el tema de... Ya me gustaría apuntar que fue una campaña de asuntos públicos. O sea, no, la única persona que se oía hablar en los medios era Jomeini. Las propias entrevistas que hacían los entrevistadores extranjeros de la BBC, de los canales norteamericanos, era una Jomeini, y esa estrategia estaba perfilada perfectamente. De hecho, cuando Jomeini vuelve a Irán, ¿no? Después en un avión de Air France, no hay que olvidarlo, le preguntan, estaba con uno de sus asesores, le preguntan a Jomeini, bueno, ¿qué es lo que usted siente a la hora de llegar a Irán después de estar tanto tiempo en el exilio? Y Jomeini básicamente respondió con hichi, que en persa significa nada, y el asesor que estaba al lado tenía que traducirlo, ¿no? Y le dice, hichi ogo, y como diciendo, ¿de verdad? ¿Solo nada? Entonces le da otra traducción. No va a hacer ningún comentario, no va a hacer ningún comentario. Pues ese nada sentó muy mal a la población iraní. O sea, toda la gente que había salido, que te estaba aclamando, que realmente quería una nueva esperanza para su pueblo, te entrega el poder y dices que nada. Aquí hay varios factores, no solo la acción política dentro de Irán y cómo se cuece una revolución, porque no hay resultado político sin una estrategia detrás, sino también había un contexto internacional que favoreció una alternativa, una tercera vía, porque es verdad, cuando llegó Jomeini al poder, ni izquierda ni derecha, ni Unión Soviética ni Estados Unidos. Pero bueno, luego se fue demostrando, como también tenían contactos con el gobierno de Reagan. Es más, seguramente que vosotros lo habéis oído, la crisis de rehenes, en que ahora está muy de moda, ¿no? El tema no solo de los rehenes políticos que hay en Irán, sino también en Siria, usar como chantaje político a un rehén para fines políticos, supuso un antes y un después para consolidar la revolución islámica en Irán. Pero es que los rehenes de la embajada de Teherán, que eran norteamericanos, salieron justo el día de la toma de posesión de Reagan. Para que veáis cómo el calendario político es muy importante a la hora de determinar, bueno, el futuro político de estas naciones. Y esta estrategia política que vierte directamente, por ejemplo, sobre Siria. De hecho, lo interesante de lo que yo creo que también nos ha contado Okba antes es cómo de repente hubo una deshumanización completa de la guerra de Siria, y yo creo que yo es verdad que era bastante más joven, pero yo creo que nadie acababa de entender muy bien quién estaba bombardeando a quién, qué estaba pasando con la fracción kurda del norte del país, por qué de repente Francia, Estados Unidos intervinieron, pero causando muertes civiles, pese a decir que solo estaban interviniendo por el caso de ISIS. O sea, al final, como toda esta geoestrategia en la que al final creo que se han cargado el relato del propio país, y en el que no se nos olvide, Bashar al-Assad siga en el poder. Pues estamos aquí para desmontarlo. Muy bien. Para explicarlo, para pues que la procedan gente ustedes, entienda, hombres. por favor. Señores, nada es más placentero que ver a hombres de desmontar todas las estructuras de... Yo no entiendo por qué no tenemos a ninguna mujer aquí. O sea, Diego con nosotros, experta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que buena parte de las mujeres de nuestros contextos... tengo la sensación de que no necesariamente nos hemos visto siempre mucho en el terreno de la política internacional. Pero es una cosa que me pasa a mí, ¿eh? Yo creo no necesariamente. Yo creo que dentro de los países,
Pero creo que dentro de los países, en cada uno de los países, las mujeres tienen mucha más conciencia de la política revolucionaria que fuera de los países, que en el exilio. Esa es mi perspectiva. Pero bueno, debatiremos de eso. Ahora estáis aquí, señores. No vamos a tratar de esto de mansplaining, entonces todo estupendo. Vale. 2000, el año 2000, muere Hafez al-Assad. El padre del padre, actual. Claro. Se suponía que su hijo Bassel, que era el mayor, el quien va... O sea, no somos monarquía. O sea, eso tampoco nunca acabamos de entenderlo, por qué tiene que ser el hijo, es el presidente, ¿no? Entonces, Bassel es quien debería ser el presidente después de la muerte de Hafez, pero Bassel tuvo un accidente y murió también. Entonces, modificaron... Maher está un poco como... O sea, Bashar estaba estudiando en Inglaterra, en Londres, como oftalmólogo. O sea, no tiene nada que ver con la política, ¿no? En ese momento lo llevaron, modificaron la constitución y Maher el menos tiene edad que Bashar en ese momento. Es como... Bueno, Bashar el más adecuado lo consideraron, ¿no? Entonces, modificaron la constitución y lo pusieron como presidente, ¿no? Y Bashar seguía la misma estrategia de su padre, incluso un poco más, y bueno, mucho miedo, silencio, igual, ¿no? que la época de su padre. Esto hasta 2011. Va a explicar un poco, o sea, a nivel geopolítico, Siria es un aliado histórico, o los aliados históricos de Siria son, o del Estado de Siria, son Irán, Rusia, Hezbollah, China, ¿no? O sea, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, o sea, están al el bloque comunista, sí. podríamos decir. Sí, entonces, ¿qué pasó bueno, hay el tema sirio también, o sea, es mucho más profundo de lo que estoy contando, porque también hubo un cambio demográfico histórico por parte de Irán en Siria, ¿no? Trayendo a muchos chiitas, comprando barrios de suníes y todo eso. Pero bueno, ahora no es el centro de lo que estamos hablando. En 2011, ¿qué pasa en 2011? No, o sea, no empezó una guerra así en un día, en 2011. En 2011, en febrero, de hecho, no en marzo, sí. en febrero empezó... unos niños escribieron a una pared en una escuela en mi ciudad como Jacket Doria doctor. Es como doctors, como lo llamaban al oftalmólogo Bashar, como doctor, ¿no? En árabe. Y le molestaba mucho al Mukhabarat, ¿no? Era uno de los jefes del Mukhabarat en la inteligencia en ese momento, Atif Najib, que es el primo de Bashar al-Assad, que... todo queda en familia. Claro, es un familiar cercano de Bashar al-Assad y llevaba una rama que se llama la amnistía y la seguridad política en nuestra ciudad, ¿no? Y se encargaba pues de este tipo de cosas, seguridad nacional y eso. Detuvieron a los niños. Yo aquí recomiendo mucho un documental que se llama El niño que lanzó una revolución, quien le interese lo puede buscar en inglés, que está en el Jazeera, está en árabe también. Es muy interesante porque explica exactamente y entrevistan a los niños, a los mismos niños que han escrito a los paredes, ¿no? Que es que no es algo nada inventado, ¿no? Entonces, detienen a los niños, el Mukhabarat, van las familias a hablar con este Atif Najib, o sea, básicamente le piden a los niños, ¿no? O sea, a los niños los torturan, los quitan las uñas. Torturan a menores de edad. Exacto. Por haber hecho un graffiti en una pared. Exactamente. Entonces las familias pues van a pedir a sus hijos. Hay una historia muy famosa en la Revolución Siria y casi todos los sirios lo saben, que cuando estos familiares fueron, yo tenía 13 años, ni he estado ni he escuchado en mi... O sea... digamos como, o sea, no lo puedo confirmar, pero es una historia que es muy común y muchos sirios lo dicen, ¿no? Cuando fueron los familiares, le ha respondido en la manera de que no hay niños, que vayáis a vuestras casas a llevar a otros que aportan bien. Y si no podéis, pues traer a vuestras mujeres y nosotros lo hacemos. O sea, nos encargamos de hacerlo. O sea, nos encargamos de violar a vuestras mujeres para tener los hijos buenos que no habéis tenido. Exactamente. Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente, bueno, nuestra ciudad es un poco, o sea, la gente en mi ciudad es un poco sangre caliente, tal, la gente sale muy enfadada, se monta una manifestación, 18 de marzo, disparan la manifestación con balas reales y matan a las primeras dos personas, ¿no? Dos chicos jóvenes, Hussam Ayyash y el otro Mahmoud Jawabre. El régimen de esta manera pensaba que si utiliza la violencia, pues la gente se va a... ¿Tú vivías en ese momento en Siria? Sí. ¿En Hama? No, en Dara. En Yo Dara, soy de Dara, vale, y donde de empezó, Dara, sí, vale. sí. ¿Tú, Daniel, vivías durante la primera árabe en No, España? Yo soy iraní, ¿Sí? pero nacido en España. Vale. En esa época... ¿Lo viviste desde España? Yo lo viví desde España. Vale, es todos que yo los lo viví desde eventos. Marruecos y Ajá. yo recuerdo las primeras manifestaciones, el 11... recuerdo aquella primera manifestación que es, bueno, primero en Túnez, Ujú. y recuerdo cómo nos empezaron a llegar las siguientes manifestaciones, Ujú. y en Marruecos también hubo. Esto es una cosa muy interesante a Sí, decir, hubo, muy porque curioso. es una cosa que está muy invisibilizada. En Marruecos no llegamos a tener una revolución de la primavera árabe. La forma de represión en Marruecos es brillantemente estratégica. Tanto fue el punto que hubo una modificación parlamentaria de la Constitución en el año 2012, justo al poco tiempo. Pero yo recuerdo vivirlo. Vivimos aquellos altercados en el centro de la ciudad, en mi ciudad al menos, en todas partes del país, pero en mi ciudad pasó. Un apunte. Sí. Estaba comentando el origen, ¿no? de la crisis siria, de todo lo que fue las primaveras árabes. Y a mí me gustaría apuntar y dejarlo encima de la mesa que en 2009, cuando Obama da ese discurso en el Cairo, ¿no? Abrazando, yo me acuerdo perfectamente porque lo estuvimos estudiando, lanza un discurso, claro, la herencia de Estados Unidos en la región fue muy negativa, ¿no? Por el tema de la invasión de Irak y de alguna forma intentar volver a reintegrarse en lo que es el mundo árabe y el mundo islámico. Pues él pronuncia en un discurso dando la bienvenida también al Islam político. Por supuesto. Eso fue muy desestabilizador, no solo para Egipto, sino para toda la región, porque de alguna forma se legitima otra oposición política a lo que había antes. Y claro, eso fue también una forma de ver cómo está el avispero. Y luego ya hemos visto cómo cada país, cada república, también afectó a monarquías, pero efectivamente cada república árabe fue afectada. Que en clave también, porque ya vimos los procesos revolucionarios, los diferentes movimientos que se dieron. Pero hay otra clave y otra conclusión que tenemos que sacar de esta primavera árabe, y es que realmente empieza, y bueno, estamos viendo cómo está terminando en Siria, porque realmente Siria vemos cómo Bashar el-Assad sigue en el poder. Vemos como el Estado árabe, la República Árabe como tal, deja de ser una amenaza directa para Israel. Esa es una de las claves que tenemos que sacar, porque si luego vamos a entrar en debate al tema de Israel y la crisis con Palestina, es importante recalcar, porque luego hemos visto otro movimiento en el mundo árabe. Y es verdad que es curioso todo esto que tiene que ver con la construcción de los hermanos musulmanes, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que dio más poder y más fuerza fue que los hermanos musulmanes tuvieron que empezar a exiliarse de los propios países los que estaban siendo perseguidos. Y si os acordáis, el discurso de Nasser era aquel discurso tan famoso en el que Nasser le decía al Ikhwan al-Muslimin, a los hermanos musulmanes, cubrid a vuestras mujeres, o sea, me están pidiendo a mí que cubra a millones de mujeres este señor islamista, y sin embargo no es capaz de cubrir a su mujer. Es una broma, ¿no? Y sin embargo hubo una forma muy interesante que tuvo el islamismo político de entrar y calar en la sociedad, y es que no había derechos sociales suficientes para la gente, y acudieron a la estructura de las carencias del Estado para sustituirlas y convencer a la gente de que lo que pasaba en el Estado era la herencia colonial, y que por lo tanto eran amiguitos un poco de Occidente, y que por lo tanto el sistema colonial se estaba perpetuando, ¿no? Sin embargo, realmente la única forma de supervivencia laica que ha tenido la República dentro del concepto de república que se pueda entender, que es una dictadura en estado puro, es Siria. Es una excepción espectacular en ese sentido. Para mí no hay
una capacidad de mantenerse en el poder que hayamos visto tan grave como la cuestión siria. Efectivamente. Y yo creo que eso tiene muchísimo impacto también en la mentalidad también de lo que significa el apoyo externo y todas estas relaciones geoestratégicas. Porque el régimen sirio hizo todo lo que puedes imaginar, o sea, para quedar en el poder primero. O sea, incluso llegó a atacar con armas químicas a una población civil en 2013 en Damasco, y lo repitió también en 2017 en el noroeste de Siria. Que las armas químicas están prohibidas, hay que dejarlo claro, pero se ha vulnerado. Y de hecho lo más grave es que este señor sigue ocupando el puesto de poder que ocupa y nadie lo ha llamado a la Corte Penal Internacional. 1.300 personas han muerto en solamente una noche. Por los ataques químicos. Por los ataques químicos. Que fue en una ciudad que se llama... Al-Ghouta Sharqi, en el campo de Damasco. Entonces, claro, ¿cómo hizo el régimen para convencer a la comunidad internacional, ¿no? Y tener apoyo de alguna manera, que está luchando contra el terrorismo? Que estamos hablando todavía en los primeros 6 meses en Siria, no hubo armas todavía, ¿no? Manifestaciones pacíficas, salen las fuerzas de seguridad y el ejército. ¿Tú has visto en algún país en el mundo que sale el ejército desde el segundo día a tratar con las manifestaciones? O sea, el ejército en Siria ha salido a las calles con tanques cuando todavía no hubo armas. Entonces, toda esta situación, ¿no?, de violencia, la respuesta violenta a las manifestaciones pacíficas, llevó a cabo los revolucionarios que convierten la revolución en una revolución armada. Primero el ejército empezó a separar, o sea, ahora hay gente que te dicen, no, empezó a entrar armas de fuera y todo. O sea, no, el propio ejército sirio empezó a separar para ir a favor de la revolución y compras de armas por parte de los revolucionarios y tal. Entonces ya tenemos 2 partes, ¿no? El régimen y la oposición. De hecho, hay un discurso de Bashar al-Assad en el que Bashar al-Assad pide a los militares que se reincorporen a ser fuerzas del Estado, porque de repente se disolvió el poder militar dentro de las propias revoluciones y nadie entendía muy bien si realmente se estaban yendo hacia el otro lado, ¿no? Y esto me parece interesante en tanto que también estamos valorando el poder de los países a nivel internacional. Al final ha sido clave Rusia y China para la capacidad política que ha tenido Siria. Es más, todas las resoluciones de Naciones Unidas han podido ser vetadas perfectamente por todos los aliados políticos que ya tenía Rusia, que hoy en día que tenía Siria, que hoy en día tenemos que reconocer que Siria tuvo más apoyo dentro del Consejo de Seguridad de lo que hoy tiene Israel con respecto a Estados Unidos. Veto. En Siria, o sea, todo lo ayudas vetaban. humanitarias, veto. Todo veto. lo vetaban, o sea, todo. Rusia, veto. Efectivamente, y China es otro país que tiene derecho a veto. Claro. Y esto me parece interesante en tanto que hablamos del poder internacional, de las potencias internacionales, reconocer también la parte de cuánto al margen hay países que se han podido mantener de las convenciones internacionales. Porque, por ejemplo, sabemos que Irán tiene armamentística nuclear. Todo el mundo lo sabe, o sea, está reconocido que existe esta armamentística nuclear por parte de Irán. Sin embargo, el único país que no se pronuncia hoy en día en el mundo sobre si tiene o no tiene armamentística nuclear es Israel. Le permitimos a un país en pleno Medio Oriente que no responda a una de las preguntas más importantes del siglo XXI sobre la Convención del Desarme, que es la no proliferación de armas, que es que todos los países tienen prohibido ayudar a otros países a tener armamentística nuclear, y todos los países tienen que caminar hacia desarmarse nuclearmente. Algunos países solo lo firman, otros lo ratifican, pero en este caso la inestabilidad que genera, por ejemplo, hoy en día, saber que no sabemos qué pasa ahí dentro, porque es la realidad, no sabemos qué pasa dentro de Israel en materia de que, reconociendo que existe el concepto de Israel, no sabemos a qué tipo de armas se puede estar enfrentando el mundo. De hecho, es uno de los grandes motivos probablemente por los cuales Irán está teniendo un intervencionismo bastante bajo dentro de lo que cabe. Fíjate, cuando hablamos de este tema de las armas nucleares, que lo vemos siempre en prensa, ¿no? Siempre se intenta poner en el eje del mal todo lo que tiene que ver con Irán sobre porque al final cualquier país tiene derecho a un arma independientemente del sistema político, independientemente de lo que se esté valorando. Cada estado tiene derecho a proteger sus fronteras y sobre todo a desarrollar sus propias carreras
armamentísticas. Y Estados Unidos es el primer Sí. país que ha usado armas nucleares como lo Efectivamente. hizo en Hiroshima y Nagasaki. Y Pero- por eso existe esta convención. Hay una lógica detrás en por qué Israel oculta y también se proyecta todo en contra de Irán. Y es el tema de lo que comentábamos, ¿no? La Guerra Fría que existe ahora mismo en Oriente, que siempre ha existido desde la propia creación del Estado de Israel, contra Irán, entre Israel e Irán. Hay una Guerra Fría permanente. Ahí también hay que decir que el tema de las sanciones tiene mucho que decir, sobre todo también para el desarrollo democrático de las propias naciones y sobre todo pues para la propia cuestión económica de la región. Porque ahora mismo es cierto que el único país de la región que tiene una capacidad y una ventaja comparativa frente al resto es Israel, en términos de tecnología, en términos económicos, de digitalización, bueno, todo lo que tiene que ver con la economía. De espionaje. De espionaje. Claro, ¿cuál es el único país que le puede hacer frente en la región ahora mismo a Israel? Irán. Pero no solo por el tema, no llevándolo ya al terreno militar, sino a los términos industriales. O sea, Irán tiene un tejido industrial, tiene desarrollada una economía, tiene una población, una demografía bastante más extensa que Israel. Creo que Irán ahora mismo están entre 80 millones de habitantes frente a 12. 80 millones. Sí, pero... A mí me gustaría preguntarte, porque hay una cosa que no la acabamos de entender muy bien. Se supone que Irán es el principal enemigo de Israel, ¿no? En la zona. Pero todos los años anteriores, por ejemplo, Irán, ¿qué es lo que estaba haciendo, ¿no? En Yemen, en Irak, claro, en Siria, en Líbano. Entonces, ¿dónde está Israel y dónde está, qué está haciendo Irán en contra de Israel en la zona? Más que, por ejemplo, pues ocupando sitios grandes dentro de estos países. Fíjate, cuando una de las claves para entender ahora mismo el poder regional de Irán y sobre todo el poder, porque ahora mismo cuando se dice mucho sobre el eje de resistencia de Irán, vemos efectivamente como Irán no está involucrado de una manera directa en el conflicto, sino ha conseguido, como tú bien dices, establecerse en Siria, establecerse en el Líbano con Hezbollah, en Yemen apoyando a los Houthis de una manera indirecta. Y esos son sus proxies, sus zonas de influencia. Pero ¿cuál fue el fallo de Occidente? El fallo de Occidente fue entrar en Irak. Cuando se entra en Irak, que siempre fue denominado el muro contra el avance persa, cuando ese muro cae, ya tienes toda la influencia para Irán. Pero yo creo que también es importante también mencionar el coste de este establecimiento de Irán en la zona, ¿no? Que es... Claro, y el coste interno nacionalmente para el país. O sea, yo creo que la población iraní es muy víctima de su propia construcción de Estado, pero también es cierto que muchas veces creo que, y esto es una conversación que creo que podemos tener, aunque otra gente lo vaya a escuchar, que podemos tener entre nosotros porque podemos tenerla, ¿cuál es el precio también a perder que tu país sea una amenaza para los demás? Porque al final nos damos cuenta también de el sitio de inestabilidad que hoy supone Egipto, el sitio de inestabilidad que hoy supone Líbano. O sea, al final está claro que también hay una contraposición de cómo funciona el equilibrio de la balanza con otros, en contraposición a los países europeos, que es o a través de la amenaza blindada de un país, que entonces es blindado para todo, para defenderse de puertas para afuera, pero también para reprimir de puertas para adentro. Aquí hay que hacer una diferenciación, al menos con el tema de Irán. Cuando se habla de política exterior, el análisis es distinto. O sea, el análisis es más realista, más pragmático, más acorde con el contexto internacional y con las reglas de juego que tenemos. Claro, luego cuando hablamos de política nacional en Irán, cuando tienen que ser los propios iraníes que decidan su futuro, que el futuro siempre tiene que ir encaminado hacia una democracia, que lo hemos visto durante este último año con las protestas que atacaban directamente a lo que es el régimen. A mí siempre me gusta distinguir estas dos concepciones para no entrar en incoherencias, porque la política exterior de la República Islámica de Irán sigue unos ejes. Y el eje principal, y por eso están en Siria, por eso están en Líbano, por eso están en Yemen, sigue un patrón, y es que el régimen en Irán permanezca en el poder. O sea, cuando se habla, no, es que Irán va a atacar Israel, o no, es que Irán supone una amenaza para Estados Unidos.
realmente estamos perdiendo la perspectiva y toda la acción del régimen de Irán está bien calculada y está encaminada para permanecer en el poder. En el caso de Siria, Siria para Irán es clave. No solo porque es una frontera directa con Israel. Es que básicamente eso es... Bueno, Jordania, por el Golfo, ¿no? También. Muchas cosas. Pero Siria básicamente es por eso, para realmente tener ya el frente sirio por un lado, el frente del libanés por otro, y bueno, ya si queremos entrar en la cuestión de Hamas, esa es otra cuestión. Pero es básicamente una cuestión de geoestrategia y geopolítica. Sí, y de poder político. Más que religioso. Me gustaría preguntarte, voy a convertirme Venga, dale. en el... Sí, venga, periodista. No, me gustaría preguntarte, Sí. como seguramente tienen más conocimiento en el tema dentro de Irán, ¿no? O sea, la población iraní, por ejemplo, ¿qué opina o qué posición tiene sobre la intervención del Estado iraní en países como Siria, por ejemplo, ¿no? Desde 2011? Ha sido muy criticado, porque fíjate, cuando un país invierte tanto dinero en el exterior, y tiene problemas internos en su propio país, porque vemos que hay faltas de oportunidades de trabajo, vemos que hay una población muy joven que está demandando cambios, oportunidades, más avances en derechos sociales, ya no te digo de derechos políticos, sino vemos como hay una inflación galopante. O sea, realmente son criticadas. De hecho, es una de las razones, y lo hemos visto en bastantes eslóganes durante estas últimas protestas, todo lo que tiene que ver con el islam político, todo lo que tiene que ver con... Es completamente denostado. Eso es, denostado. Y aparte de invertir poder dentro o fuera de tus fronteras con todo lo que está pasando dentro, yo creo que supone una cuestión pues flagrante en eso. Para ir cerrando, señores, futuro de los países. Hablemos del futuro de Siria. ¿Qué va a pasar con Siria? Esta es una pregunta... ¿Qué dicen las entrañas? Pero sobre todo, ¿qué dice la posibilidad de futuro? O sea, en ninguna entrevista yo he respondido a esta pregunta, porque, bueno, Siria tiene un futuro borroso, ¿no? Por un lado, Bashar al-Assad está... Eso es Sí, una muy buena respuesta. Bueno, tiene un futuro borroso porque hay allí muchos manos, ¿no? Hay muchos manos. Rusia tiene fuerzas en el terreno, Estados Unidos tiene fuerzas en el terreno, Irán tiene fuerzas en el terreno, Turquía tiene fuerzas en el terreno, y cada uno de estos países pues apoya a fuerza interior, ¿no? Dentro del país, y hay conflictos entre todos, y parece que aunque hay orden de detención de Bashar al-Assad y un montón de sanciones, que está escapando todo el rato de todo eso, que no va a dejar, porque ahora mismo, o sea, hay un montón de noticias, dicen que, bueno, está preparando a su hijo, ¿no? Que está preparando a su hijo por si él le pasa algo, pues su hijo allí está, ¿no? Y su mujer, señor Asma, está controlando toda la economía del país. Siria se ha convertido en un estado de droga también, porque como tiene muchas sanciones, todo el dinero del Estado lo ha gastado en la guerra, pues ahora una forma de tener dinero es fabricar droga y vender. Y o sea, el narcotráfico, ¿no? Con el tema de también el Pentágono, los informes de organizaciones del Reino Unido, o sea, el 80% de la droga que se llama el Pentágono en el mundo viene de Siria, ¿no? Aquí en 2020 en Italia no sé cuántas millones de pastillas han brillado en el puerto de... no me acuerdo. Pero eso, borroso. Bueno, borroso. No todo se puede calcular en la distancia, ni muchísimo menos, ni siquiera cuando estamos dentro, ¿no? Pero, ¿y qué opinión te merece Irán ante, bueno, hace nada, en septiembre fue el segundo aniversario del asesinato de Mahsa Amini, ha habido muchos levantamientos desde entonces, ha habido también momentos como ambivalentes, y sobre todo, ¿cuál es tu lectura de cómo está la gente para Mira, con el futuro? Yo creo que se ha dado un paso muy importante durante este último año. El muro del miedo se ha roto. O sea, realmente ya no existe ese miedo. Realmente dar un paso como el que se dio el último año es muy esperanzador para la población iraní, que lo que realmente demanda es demanda un cambio político que está liderado por los motores del cambio, que siempre son los jóvenes, porque realmente no hay futuro sin escuchar a tus jóvenes. Vemos cada vez como hay una élite más envejecida que está en el poder, no solo por
por cómo está construido el poder político en Irán, que también ayudó a consolidarlo la guerra entre Irán e Irak, ¿no? Que es una élite clerical y político-militar que, bueno, que va a tener que ir dejando paso. Claro, ahora mismo vemos como no se está abriendo a ese proceso que tiene que darse para, de alguna forma, evitar cualquier ruptura, cualquier cambio brusco que podría realmente dificultar mucho más el avance democrático en Irán. Pero claro, como siempre dicen los iraníes, y bueno, y yo también desde aquí, el futuro de Irán es esperanzador. Bueno, lo dice la historia propia de Irán. Irán es más que un país, Irán es una herencia, es civilización, y lo que nos demuestra es que Irán, pese a las dificultades que tengan en un momento dado, ¿no? Porque por sus tierras pasaron no solo Alejandro Magno, sino los mongoles, también las invasiones musulmanas, Irán siempre renace de sus cenizas. Y claramente yo creo que el pueblo iraní tiene esperanza, básicamente, que va a haber un futuro mejor. Y a mí me gustaría hacer un apunte que creo que es importante, porque nosotros estamos en España y desde aquí intentamos dar visibilidad a todos los asuntos que tienen que ver con nuestros países de origen. Es muy importante que la sociedad española escuche y realmente recoja los mensajes que perfiles como el nuestro, perfiles que podemos manejar las fuentes primarias, que tenemos un vínculo directo con las regiones, con las naciones, llevemos el mensaje. Desafortunadamente, y aquí un poco de reivindicación social, en la universidad española, al menos en lo que se tiene que ver con aspectos de Irán, no hay departamentos a la hora de estudiarlo, a la hora de estudiar su historia, a la hora de estudiar sobre todo ya el propio idioma. Y en general, porque luego ya llegamos a los estereotipos, y cuando entras en los estereotipos realmente ya nublas el análisis. Yo vengo de haber dado un curso de 7 meses en los que era sobre apartheid de género, y he hablado desde Siria hasta Irán, por supuesto, Afganistán, buena parte de los países sobre los que me he especializado, y mi sensación desde la perspectiva de género y desde el derecho internacional y humanitario, y por supuesto hay un desconocimiento flagrante, pero también porque hay una falta de voluntad explícita. Me encantaría que hiciésemos 3 capítulos más porque creo que es muy importante hablar de todo esto. Creo que se nos han quedado también temas en el tintero. Creo que sería muy interesante retomar el tema desde básicamente los residuos un poco de la colonización también a nivel político, y por supuesto de la crisis que estamos viviendo actualmente, que es completamente demoledora y que bajo mi perspectiva deberíamos hacernos mirar, ¿no? Como también las élites internacionales democráticas, porque no lo son. Y nada, y un placer teneros aquí. Ojalá podéis también encontrar camino para que vuestras voces sean pues todo lo más escuchadas posibles también. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por haber venido. Y esto es todo en Petit Comité. Nos vemos muy pronto.